Buenas, soy Javier Arnanz y con este vídeo vamos a empezar una serie para que puedas aprender una forma de Tai Chi del estilo Yang. A lo largo del vídeo vamos a hacer unos ejercicios a pie fijo para aprender los movimientos de los brazos. Vamos a hacer unos ejercicios con desplazamientos para que puedas aprender las piernas y luego lo vamos a ir juntando todo para que puedas ir aprendiendo la forma. Puedes hacer todo el vídeo de seguido conmigo como si fuera una clase, o si lo necesitas, con cada ejercicio puedes pausar y rebobinar para repetir el ejercicio hasta que te encuentres cómodo o cómoda con ello. Es muy importante que todos estos ejercicios los realices sin molestias, es decir, que si haciendo cualquiera de las cosas que estamos haciendo en clase te molesta algo, las rodillas o los hombros, ten cuidado y revisa tu técnica. Siempre es aconsejable tener a un profesor que te pueda revisar en directo para que te pueda corregir y evitar lesiones. Si no tienes a nadie que te pueda corregir, lo importante es que escuches a tu cuerpo y siempre tenemos que hacer todo sin ningún dolor. La forma que vamos a aprender se llama forma de 5 secciones del estilo Yang. Esta forma es un resumen de la famosa forma de 24 movimientos. La única diferencia es que no vamos a realizar repeticiones y vamos a quitar uno de los movimientos más complicados, la serpiente se arrastra, para que te sea mucho más fácil realizarla en casa. Y no vamos a demorarlo más, vamos a empezar con el primer ejercicio. Empieza con los pies a la anchura de los hombros. En esta posición vas a dejar los brazos relajados colgando a los lados y vamos a hacer elevaciones y descensos de los brazos. Vamos a empezar subiendo tratando de conectar primero con nuestra muñeca. La muñeca eleva y al elevar la muñeca empieza a flexionar el codo. Colocamos el codo detrás de la muñeca y extendemos el hombro hasta que las manos suben hasta la altura de nuestros hombros. Es muy importante que en esta posición mis palmas están mirando hacia abajo, mis dedos están relativamente estirados y la anchura de los brazos es la anchura de los hombros, no quiero que se me junten. Desde aquí voy a relajar las axilas, voy a hundir los codos y dejando que hunda el peso, asiento las manos. Y repetimos este ejercicio unas cuantas veces. Subimos, vamos a tomar aire mientras que subimos. Soltamos hundiendo el peso, dejando que salga el aire. Vamos a hacerlo un par de veces más. En todo momento deja tu espalda erguida, como si estuviera suspendido o suspendida de un hilo desde lo alto de la coronilla. Si tienes dudas sobre esta posición, puedes ver el vídeo que te dejo aquí marcado con cómo estar de pie en la práctica. Hacemos una más. Muy bien, si necesitas seguir practicando, sabes que puedes rebobinar y volver a hacerlo. Vamos con el siguiente movimiento. En el siguiente movimiento vamos a coger, como si estuviésemos sosteniendo una bola delante del cuerpo. Da lo mismo si lo haces en espejo a mí o con la misma mano, porque vamos a trabajar los dos lados. Hazlo de la manera que te resulte más fácil. La mano que está encima va a quedar más o menos a la altura del esternón. La mano que está debajo va a quedar por debajo del ombligo. Ten cuidado que no se te quede la mano pequeñita. Aquí con espacio como si fuese una bola grande. Las manos van a estar delante del pecho, pero van a tener espacio delante nuestro. No quiero que se me aprieten los codos, que se me quede arrugado el cuerpo. Movimiento grande. Desde aquí, la mano de arriba va a bajar y la de abajo va a subir. Da lo mismo la mano que tengas encima. Simplemente la mano de arriba desciende y la de abajo asciende. Y a la vez que hacemos eso, vamos a cambiar el peso. Relajan las manos y nos vamos a ir hacia el lado de la mano que eleva. Cuando estoy en esta posición, simplemente invierto las manos y vuelvo a coger la bola y relajo, encuentro el centro y me voy al otro lado. Vuelvo a repetir, cambio la mano que está arriba, se queda arriba, la de abajo abajo, relajo axilas y desde ahí extiendo al siguiente movimiento. Vuelvo a coger la bola, puedo coger aire aquí y soltar aire según estoy cambiando. Fíjate que cuando estoy en el lateral, si me pongo al frente, las manos están delante de mi cuerpo. No quiero que esta esté fuera de mi torso, ni esta demasiado apretada. No quiero que la de abajo esté con los dedos mirando hacia adelante, o sea, hacia adentro. Está con los dedos mirando hacia adelante. Cojo la bola, cambio
cojo la bola y cambio. El movimiento en los brazos va acompasado por el cambio de peso en las piernas. Cojo la bola, cambio y cojo la bola y cambio. Si necesitas hacer más repeticiones, rebobina el capítulo y sigue haciendo más. El siguiente movimiento es la grulla blanca extiende las alas. Vamos a partir también desde la posición de la bola. Desde esta posición, la mano de abajo va a subir, la otra toca el interior del codo y al volver al centro, la que estaba en el codo baja. Desde aquí vuelvo a coger la bola, la mano que está arriba se queda arriba, la de abajo se queda abajo y cambio el peso hacia el lado de abajo que va subiendo y vuelvo al centro con la otra. Dejo caer las manos, agarro la bola en el centro, cambio el peso, el movimiento viene desde las piernas y desde ahí extiendo. Cuando estoy en el centro, el peso está repartido. Cojo la bola, cambio el peso. Muy importante, fíjate aquí, no quiero que mi mano se vaya hacia el lateral, quiero que la mano mantenga el frente. Y al bajar la otra mano, sube y se encuentra de canto, con la palma mirando hacia el lateral y los dedos mirando hacia arriba. La mano de abajo con la palma mirando hacia abajo, los dedos mirando hacia el frente. La mano está adelantada a la altura del otro codo, que no se me quede atrás. Desde aquí cojo la bola, cambio, suelto. Tomo aire, suelto el aire. Tomo aire, suelto el aire. Y hacemos una más. Tomo y suelto. El siguiente ejercicio va a ser cepillar la rodilla. Desde aquí vamos a poner las manos al lateral, el peso hacia el lado en el que están las manos. Una mano baja a mi cadera, la mano del codo baja a mi cadera y la otra mano viene cerca de la oreja. Y desde aquí cambio el peso para empujar. Estoy con el peso en el lado contrario de la mano que está empujando. Desde aquí cambio las manos, las dos manos miran al lateral, una hacia la cadera, otra cerca de la oreja, cambio el peso y empujo. Cambio las manos, las dos manos apuntan al lateral, una a la oreja, la otra al lado de la cadera, cambio el peso y empuja. Dos manos hacia el lateral, mano a la oreja, la otra a la cadera, cambio el peso y empuja. Vamos a hacernos una más. Tomo aire, suelto el aire. Tomo aire, suelto el aire. Muy bien, desde aquí vamos a hacer el último ejercicio que vamos a hacer hoy, que es tocar el laúd o tocar la pipa. Vamos a subir una mano, sube la otra y asentamos colocando las manos delante del cuerpo como si fueran una cuña. Fíjate que en esta posición las dos manos están delante de mi centro, la mano de atrás, la que tengas, va a estar cerca del codo y la otra en el centro con los dedos asentados, apuntando hacia adelante y hacia arriba. Para cambiar a la siguiente posición, vamos a pensar en mover la mano que está cerca del codo, la mano de abajo. Desde aquí me voy a ir con el peso al lado contrario y voy a dejar que esa mano suba, dejando que con el cambio de peso esta mano sea arrastrada hacia atrás. Y ahora desde aquí relajo y coloco la pipa. La de abajo sube, la otra retrocede y desde aquí asiento relajando axila, codo y asentando muñecas. La mano de abajo sube, la de arriba retrocede y al colocar el cuerpo al frente se vuelven a colocar. Tomo aire, suelto el aire. Tomo aire, suelto el aire. De momento deja que la cabeza vaya con el torso. Dejas que todo se vaya moviendo para ayudarte a meterte bien en el peso. Y ahora desde ahí asiento. Hacemos un par más.
Tomo aire, brazos relajados, sensación todo de abierto, asiento. Y la última, tomo aire y suelto el aire. Muy bien, vamos a hacer ahora trabajo en las piernas. Con estos ejercicios ya hemos empezado a introducir el primer concepto, que es cómo me muevo en el recorrido de la cadera. Cuando estoy en una posición de caballo, es decir, con los pies paralelos y el peso hundido, cuando estoy en el medio mi peso se reparte como en un arco, se reparte de igual manera sobre las dos piernas. Si yo empujo con esta pierna y dejo esta cadera completamente relajada, al empujar se va a producir no solamente un cambio de peso, sino una rotación de manera automática. Mi pelvis se va a quedar mirando en la dirección que tiene el peso. Es muy importante que esto esté relajado, porque si no está relajado cuando me empujo, puede pasar esto, que me quede mirando en dirección contraria, y esto va a meter tensión en la parte de dentro de la rodilla. Así que asegúrate de que estás haciendo este ejercicio bien. Aquí tenemos un principio que decimos que gramo que cambio, grado que giro. Vuelvo a repetir, peso relajado, hundido, y presiono con esta pierna como si estuviese con el palo, con la pértiga de una góndola, me empujo y la pelvis es arrastrada por la corriente. Si dejo de hacer fuerza, relajo y vuelvo al centro. Me voy para el otro lado, me pongo sobre esta pierna porque esta está empujando y estoy mirando hacia el lateral. Dejo de empujar y el arco va a querer encontrar el equilibrio en la distribución de las cargas. Hacemos un par de movimientos más, presiono y miro hacia aquel lado, relajo, vuelvo al centro, presiono, miro hacia ese lado, relajo y vuelvo al centro. Asegúrate de que estás haciendo bien este cambio de peso antes de seguir. El siguiente movimiento que tenemos es el paso de arco. El paso de arco es un paso en el que tenemos anchura entre las piernas y además tenemos cierta longitud. El pie de adelante siempre va a mirar hacia el frente y el pie de atrás va a tener un ángulo que va a depender de la proporción de la anchura y la longitud que tenemos en el paso. En algunos pasos, como el primero que haremos, que es el de acariciar la crin del caballo, el primer ejercicio que hemos hecho, la anchura debe ser más que la longitud, porque la fuerza que vamos a hacer es fundamentalmente lateral, entonces necesitamos soportar el peso con un paso ancho. En el segundo paso que haremos en arco, en el de cepillar rodilla, vamos a querer tener la anchura de los hombros. En la anchura de los hombros abro el pie a 45 grados y en esta posición tendré un equilibrio de fuerzas tanto lateral cuando estoy apartando como frontal cuando estoy empujando. El cambio de peso en los pasos de arco se hace igual que en el paso de caballo. Vamos a pensar en empujar como si estuviera empujando con la pértiga de una góndola, sentiré mi posición central donde el peso se equilibra en el arco y seguiré empujando hasta llegar al otro lado. La pelvis siempre mira en la dirección que tiene en la dirección del pie que tiene el peso. Si yo estoy delante, mi pelvis mirará al frente. Si yo estoy detrás, mi pelvis mirará en la dirección del pie que tiene el peso. Y el cambio de lado a lado se hace porque relajo y encuentro el equilibrio y empujo y me voy al otro lado. Relajo, encuentro el equilibrio y empujo y voy al otro lado. Voy a hacer el movimiento de lado para que lo puedas ver desde otro ángulo. Cuando estoy aquí, estoy mirando al frente y estoy delante porque esta pierna está empujando. Si aquí relajo, encontraré el equilibrio, sigo empujando con la pierna adelantada y miro hacia el frente. Relajo, encuentro el equilibrio, empujo con la pierna atrasada y miro hacia el frente. Es muy importante, como habíamos hablado antes, de que la pelvis rote en la dirección del pie que tiene el peso. Si yo estoy en un paso de arco con el peso delante y mi pelvis se queda mirando hacia el lado que no debería estar, voy a meter tensión en el ligamento interno de la rodilla. Si yo estoy detrás y me quedo mirando al frente, voy a meter tensión en el ligamento interno de la rodilla. Esto, cuando estamos haciendo formas individuales, es un problema porque un gesto repetido de manera incorrecta mucho tiempo puede irritar la zona y nos puede dar problemas o agravarlos si ya tenemos problemas en las rodillas. Pero si queremos hacer además práctica en parejas,
Bajo esta posición en la que la pierna esté retorcida no puedo soportar ninguna carga, por lo tanto es muy importante que establezcamos bien una base en mis movimientos. Además, el movimiento de rotación automático que se produce en la pelvis va a ser el movimiento que va a hacer el movimiento en el espacio de las manos. Bien, dicho esto, vamos a practicar los pasos sin el trabajo de las manos para poder aprenderlo de manera más fácil. Vamos a empezar, me pongo de espaldas a ti para que puedas hacerlo igual que yo. En el primer movimiento vamos a trabajar el movimiento lateral y vamos a ir con el movimiento lateral hacia mi izquierda y voy a sentir dónde está el tope. No quiero retorcerlo, no quiero empujar en la pierna. Una vez que siento dónde está el tope, voy a pivotar de manera aislada mi pierna derecha y voy a dejar que el pie se quede mirando casi hacia esa pared. No del todo, pero no quiero que se me quede mirando al frente. Voy a girar todo lo que pueda. Desde aquí me iré en línea recta, ya tengo la pelvis en la dirección del pie que tiene el peso y desde aquí voy a sacar un paso en el que prime la anchura respecto a la longitud. Es muy importante que tenga el peso hundido, porque tengo que entrar en el paso, no tengo que caer en él. Si yo estoy abajo, podré sacar el pie y colocarlo donde quiera con control. Si yo estoy demasiado alto y quiero colocar el pie ahí, lo que voy a hacer es caerme en el paso. Es muy importante que desarrollemos buenos hábitos desde el principio. Entonces, en mi primer movimiento, repito, voy a hundir el peso y esta será la altura que voy a trabajar durante toda la forma. Voy a empujar con mi pierna derecha hasta que encuentre el tope. Pivoto la pierna derecha, me voy hacia atrás en línea recta, recojo el pie y saco el paso. Apoyo primero talón y luego la punta y el pie de adelante está mirando hacia la pared. Aquí cambio el peso y me quedo mirando al frente. En el siguiente paso lo que voy a hacer es traer el pie a media distancia. Lo voy a seguir dejando por detrás. Fíjate que no se quede por delante ni al lado, por detrás. Y ahora voy a hacer otra vez otro cambio de peso. Me voy a la otra pierna. Cuando ya tengo todo el peso en mi pierna derecha, desde aquí esta la tengo libre y voy a tocar con la punta. Esto se llama una posición vacía. Es vacía porque esta pierna tiene cero peso. Puedo levantarla y no influye nada a mi estructura. Para el siguiente paso voy a encontrar mi centro y voy a volver a abrir un paso de arco, pero en este caso lo voy a hacer con la anchura de los hombros. Quiero colocar el pie con lo que va a ser la anchura de mis hombros, colocando talón, punta y ahora cambiaré el peso para mirar al frente. Desde aquí me voy a meter otra vez bien en la pierna para poder traer la otra, volveré a traerla a media distancia y vuelvo a cambiar el peso. Y cuando ya esté de verdad bien en esta pierna, apoyaré el talón. La estructura es la misma, en la anterior estábamos tocando con punta, ahora vamos a estar tocando con talón. Voy a repetir los mismos movimientos de cara a la cámara para que puedas ver las proporciones de anchura. Empiezo hundiendo el peso y desde aquí voy a marcar con mis manos cuál es el frente de mi torso, voy a girar y miraré hacia la diagonal. Me vengo hacia atrás y recojo el pie. Voy a abrir un paso en el que predomine la anchura, talón-planta, relajo y voy al frente. Me meto del todo en la pierna, traigo el pie a media distancia, cambio el peso. Cuando ya tengo el peso de verdad en mi pierna derecha, puedo colocar la punta. Recoge, saco el pie, ahora con la anchura de los hombros. Cambio el peso, vuelvo a meterme en la pierna de adelante, dejando que el cuerpo rote para poder poner de verdad el peso ahí. Traigo el pie a media distancia, cambio el peso y ahora voy a colocar el talón, lo mismo, sin peso. Repite estos pasos las veces que haga falta hasta que te encuentres que lo estás haciendo de manera cómoda, sin esfuerzo. Y cuando lo tengas, vamos a la siguiente parte en la que vamos a unir las manos con los movimientos de los pies. Muy bien, voy a hacer el ejercicio primero de frente para que lo puedas ver, luego lo voy a hacer de frente a la cámara para que puedas percatarte bien de los ángulos y finalmente voy a hacerlo mirando hacia atrás
para que tú me estés viendo desde la espalda como me estarías viendo en una clase para que te resulte más fácil seguirme. El primer movimiento, la apertura de la forma, empezamos con los pies juntos, hombros relajados, espalda alineada, lengua pegada al paladar. Desde aquí vamos a abrir nuestra pierna izquierda. Recuerda que en este momento no lo estoy haciendo en espejo a ti. Nuestra pierna izquierda abre a la anchura de los hombros. Repartimos el peso y desde aquí sube la mano, conecto con mis codos, extiendo desde mis hombros, relajo mis axilas y dejo que vaya hundiendo el peso, caen los codos y asiento las muñecas, manteniendo la anchura de los hombros como si estuviese puesto para tocar el piano. Desde aquí voy a coger la bola con las manos y la bola la voy a coger girando hacia mi lado izquierdo, la mano izquierda solamente va a rotar y la derecha va a subir. A la vez que me estoy moviendo y mi torso por tanto va girando, las manos cogen la bola delante mío. Me voy, peso para atrás, recojo el pie, ya tengo la posición de coger la bola y desde aquí voy a hacer acariciar la crin del caballo. Los pasos son los que habíamos visto antes, abro un paso ancho. Y ahora repito el ejercicio que habíamos hecho en las manos. La mano de abajo va a subir y la de arriba va a bajar. Relajo la pierna a la que relajo las axilas y extiendo mi mano de manera que la mano que estaba abajo, que es la izquierda, se queda ahora arriba y la derecha se queda abajo. Muy importante, fíjate de lado, la mano derecha está a la altura del codo, no quiero tirar. Los dedos están hacia adelante, no quiero que estén hacia adentro. La otra mano, mi mano queda delante de la articulación del hombro con el codo por debajo y ligeramente hacia afuera, de manera que da una sensación un poco de redondez entre la postura. Cuando estoy aquí, meto todo el peso en la pierna izquierda y a la que meto el peso en la pierna izquierda, como mi torso se está yendo, arrastra mis manos. Al arrastrar mis manos voy dejando que roten para coger una bola en mi lado izquierdo. Desde aquí cambio la mano de abajo, la derecha, sube y la izquierda viene a tocar el codo. Ya tengo todo el peso en la pierna derecha. Recuerda que habíamos dicho que la mano de arriba no quería que estuviese mirando hacia la cámara, quería que estuviese mirando al frente. Desde aquí voy a juntar el pie, dejar caer la mano y subir la otra todo a la vez. Sube la mano derecha, cae la mano izquierda y toco con la punta del pie. El siguiente movimiento, cepillar la rodilla, vamos a tener un movimiento previo a la transición que es defiendo con la mano hacia adentro, cambio, defiendo con la mano hacia adentro y ahora ya busco esa posición que habíamos visto en el ejercicio. Las dos manos miran al lateral y voy a recoger el pie. Todo se queda agrupado en estructura. Desde aquí, una mano viene a la cara, la otra viene a la cadera y el talón va a encontrar su nueva posición. Las tres cosas pasan a la vez. Coloco las dos manos y apoyo el pie con la anchura de los hombros y desde aquí solamente tengo que cambiar el peso para empujar al frente y que la otra mano se quede pasada mi muslo. El último ejercicio, la mano que está al frente va a ir como si cogiera algo a la vez que traigo el pie. A la que llevo el peso a mi derecha, la mano izquierda, la mano que está abajo, sube y la derecha es arrastrada por el giro del cuerpo. Y desde aquí asiento y coloco tocar el laúd o tocar la pipa. Estos son todos los movimientos. Voy a hacerlo ahora en otro ángulo para que puedas verlo repitiéndote las mismas explicaciones. Puesta en posición, pies juntos, hombros relajados, espalda alineada, lengua pegada al paladar. Vamos a abrir la pierna izquierda a la anchura de los hombros. Suben las manos, alineo con los codos, extiendo desde los hombros, relajo dejando que se hunda el peso, presiono hacia abajo como si estuviera empujando una colchoneta en el agua hacia abajo para hundirla. Desde aquí giro dejando que rote mi mano izquierda y mi mano derecha es arrastrada a la vez que el pie derecho rota. Peso hacia atrás, recojo el pie, ya tengo la bola. Primer movimiento, acariciar la crin del caballo, cojo paso ancho, muy importante, recuerda que tienes que estar abajo, si estás arriba
te vas a caer en el paso abajo para abrir y desde aquí relajo, encuentro el centro y extiendo a acariciar la crin del caballo. ¿Ves? Como habíamos hablado, que la proporción de anchura respecto a longitud es más para la anchura, que mi mano de adelante no se va hacia afuera, está dentro de la articulación del hombro y mi mano de abajo está con los dedos apuntando hacia adelante, no hacia adentro, ni tirando hacia atrás, hacia adelante como mi otro codo. Tengo el peso ahora mismo 70 en esta pierna, 30 en esta o 80-20 más o menos. Para poder mover esta pierna sin tener que cabecear, lo que tengo que hacer es poner todo el peso en esta pierna. Para eso dejo que rote en la articulación y al rotar en la articulación el pie de atrás se levanta. Me meto en la pierna, cojo la bola y traigo el pie a media distancia. Y desde aquí cambio el peso, la mano de abajo sube, la izquierda se mantiene donde está, de manera que va a tocar el interior del codo. Ya tengo todo el peso en mi pierna derecha. Recuerda una vez más, la mano no mira hacia afuera, está mirando hacia el frente y ahora a la vez esta mano sube, esta va a caer y el pie lo voy a juntar. Los tres elementos a la vez pasan y encuentro el movimiento de la grulla blanca. Desde aquí, las defensas que te había hablado, fíjate, defiendo hacia adentro, imagínate algo que viene en línea recta, utilizo la mano, el interior de la mano, para defender. Cambio, me viene una segunda línea, utilizo la otra mano para defender. Y ahora cuando estoy aquí, mi mano derecha cae y abre, la izquierda viene al interior del codo y las manos se encuentran en la horizontal y el pie toca el centro a la vez. Ahora tenemos otro movimiento de coordinación, mano hacia la oreja, la otra hacia la cadera y saco el pie. Los tres elementos pasan simultáneamente. Coloco, en este caso, con la anchura de los hombros y también teniendo cuidado de no caerme. Cuando coloco, tengo claramente el peso en mi pierna de atrás. Y desde aquí, relajo y empujo hacia el frente. Mi mano está empujando hacia el frente, la otra ha pasado por delante de la rodilla, los dedos están hacia adelante como el codo, con los dedos hacia adelante, no metidos hacia adentro. Y el último ejercicio, la pipa o tocar el laúd, vuelvo a meterme en la pierna de adelante. Al meterme en la pierna de adelante, este hombro, el hombro derecho, el hombro de la mano adelantada, se va a adelantar, como si quisiera agarrar algo, y eso me permite traer el pie a media distancia. Desde aquí, al irme hacia atrás, arrastro la mano derecha y dejo que suba la mano izquierda, dejando que todo el cuerpo se vaya. Y los tres elementos a la vez, asiento las manos y coloco el talón, me quedo en la posición de la pipa o tocar el laúd. Muy bien, por último lo voy a hacer mirando hacia atrás como si estuviese siguiéndome en una clase. Pies juntos, espalda alineada, lengua pegada al paladar. Abrimos a la anchura de los hombros, suben las manos, bajan y hundo el peso. Peso a la izquierda, la mano derecha sube, la izquierda rota. Atrás, el cuerpo mira hacia la diagonal, en la dirección del pie, agarro la bola, recojo el pie. Tengo el peso hundido, puedo sacar un paso en el que prime la anchura, primero talón y luego punta. Relajo y extiendo. Acariciar la crin del caballo, sigo manteniendo el peso hundido. Todo el peso en la pierna izquierda, mi cuerpo rota, agarro la bola y traigo el pie a media distancia. Cambio el peso, mi mano derecha va subiendo, la izquierda se queda ahí hasta que toca el interior del codo, la mano derecha apunta hacia el frente, no hacia afuera. Y desde ahí, la derecha sube, la izquierda baja y el pie toca a la vez. Mano hacia adentro, cambio, mano hacia adentro, relajo la mano, junto el pie, brazos hacia la horizontal. Saco el talón, una mano cerca de la oreja, la otra cerca de la cadera y cambio el peso. La mano de atrás, la derecha, empuja y la izquierda, limpia. Último movimiento, me meto en la pierna, voy como si fuera a agarrar algo, peso atrás, arrastro la mano, la otra sube, dejando que todo el cuerpo gire y al final coloco las manos
y el talón en posición vacía. Tocar el laúd. Te voy a dejar abajo en la descripción los enlaces directos a cada una de las vistas con las explicaciones para que puedas repetir todas las veces que quieras la vista que mejor te viene a ti. Practica esto hasta que seas capaz de hacer por tu cuenta toda esta sección. No tengas problemas por ver las veces que haga falta ese trozo en el que tienes la explicación que a ti te viene mejor. En la próxima clase haremos la segunda lección. No olvides suscribirte para no perderte los siguientes vídeos y recomendárselo a quien tú creas. Y por supuesto, déjame abajo en los comentarios todas las dudas que tengas para que puedas solucionarlas en las siguientes lecciones. Nos vemos por aquí en otro vídeo.